Hola, muy buenas noches. Me llamo Giselle Tristán. En este video estaré compartiendo los tipos de auditorías y algunos ejemplos explícitos y bastante concretos para poderlos entender de la forma más sencilla posible. Empezaré con lo que es el tipo de auditoría de desempeño. Quiero aclarar que las auditorías que voy a estar mencionando son únicamente estatales, no federales, únicamente estatales. Así que los ejemplos que voy a dar van a ser a nivel estatal y más enfocados en el de nosotros, que es Nuevo León. Primero tenemos la de desempeño, que para mi gusto es la que es un poquito más noble, porque lejos de estar evaluando, auditando o a lo mejor revisando términos económicos, términos de proveedores, están auditando y revisando el desempeño que tuvo cierto recurso, llámese humano, llámese de tiempo, llámese de dinero, pero estamos evaluando en forma de porcentaje qué tanto se logró el objetivo, suponiendo así. Digamos que el objetivo de la Secretaría de Igualdad en su momento, a inicios de año, fue erradicar 2% del bullying escolar por X tipo de clasismo. Entonces se fijaron una meta de quitar 5% en este año, pero ya estamos en octubre 18 y de ese 5% que se habían propuesto, realmente se logró un 1%. Entonces es más como evaluar el desempeño, cómo se distribuyeron los recursos y el tiempo del recurso humano precisamente, para no haber llegado al objetivo que se habían propuesto en un principio. Es una cuestión más de retroalimentación y para mi ver es un poco más de revisar esta transparencia en la cual el ciudadano pueda reflexionar acerca de qué se hizo con el recurso y el por qué no se llegaron a los objetivos que se habían prometido previamente. Después tenemos las de órganos autónomos. Las de órganos autónomos son muy distintas a las de los órganos centrales, puesto que los órganos centrales, como a lo mejor la Secretaría de Educación, ya tienen a lo mejor algunos proyectos previamente evaluados, diagnosticados y a lo mejor impuestos por un nivel más central, por un nivel más probablemente ejecutivo, y en el caso de los órganos autónomos es absolutamente independiente, lo que les da como que esta libertad de acción al momento de escoger sus proyectos, sus metas y cómo distribuyen sus recursos. Como un perfecto ejemplo, me gustaría poner la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque claramente es un órgano que no depende a lo mejor del nivel ejecutivo, porque claramente al hablar de derechos humanos estamos hablando de tener proyectos, o sea, que incluyen a lo mejor la prevención y la defensa de los mismos ante a lo mejor un poder administrativo. Entonces por eso es que es autónomo y por eso es que tienen esta libertad de acción o inclusive libertad jurídica, y con esto implica una distribución de recursos muy propia, lo que hace que sea un poquito más complicada la evaluación. Por supuesto se revisa también si a lo mejor el concurso en el que escogieron los proveedores fue licitación, fue asignación directa o a lo mejor fue una subasta inversa. Se sigue revisando de acuerdo a las mismas leyes, de acuerdo a los mismos artículos y de acuerdo a los mismos montos, que a final de cuentas eso es parejo, pero es distinta la forma de accionar. Tenemos la de obra pública y desarrollo humano. En esa auditoría, urbano, perdón. En esa auditoría estamos hablando de, tal cual lo dice la palabra, obras públicas. Llámesele carreteras, llámesele puentes, llámesele metro. Entonces tenemos de repente al Poder Ejecutivo diciendo yo quiero hacer la línea 6 del metro y quiero que esa línea a lo mejor se concluya para marzo del 2024. Entonces, en base a esa propuesta de proyecto, se solicita cierto dinero, el cual ya se especifica para qué. Ese dinero es posible que se etiquete para cierto específica servicio a lo mejor. Entonces revisas, la auditoría va y revisa de acuerdo al tiempo, supongamos que evalúa ahorita en octubre, qué porcentaje de avance de obra lleva, cómo se distribuyó el recurso y en caso de que hayan tenido que pedir más recurso, por qué fue así.
si se cumplió con las metas que se estaban estableciendo de acuerdo al recurso etiquetado, si se distribuyó de la manera correcta y el por qué tuvo que faltar, o sea, si no se hizo una investigación previa. Después tenemos la que es especial a municipios. La verdad es que esta es un poquito menos compleja a mi ver, porque es más una forma de evaluar cómo el municipio distribuyó su recurso. Realmente, por lo general, tiende a ser recurso etiquetado. De hecho, es algo que nos solicitan específicamente nuestra facultad a veces, si quieres apoyar, pero ya es más por el lado de transparencia, donde te asignan ciertos municipios con ciertas como que cuentas transparentes, donde te explican, ¿sabes qué? Yo en municipio gasté tanto dinero a lo mejor en recolectar basura, a lo mejor en materiales de oficina. Entonces se revisa, claramente no tenemos datos financieros, pero se revisa para transparencia. En el caso de la auditoría es muy distinto, porque ahí sí revisan con qué proveedor, por qué, con cuánto dinero, si fue realmente el proveedor lo mejor que pudiste encontrar con respecto a economía y con respecto a funcionalidad. Y pues se revisa, por supuesto, que no se pasen de los montos acorde al tipo de concurso que debe de ser. Por último tenemos la forense, que para mi gusto es la que está un poquito más interesante, o por lo menos un poquito más heavy, en el sentido de que una auditoría forense se hace porque ya hay una previa sospecha de delito, en la cual básicamente a lo mejor hubo un timbrado, hubo una denuncia, hubo lo que tú quieras, de que funcionario fulanito de tal, en dependencia de tal, probablemente gastó 1 millón en 2 borradoras. Entonces lo único que tú necesitas es conseguir, tú como auditoría, es conseguir la evidencia, y entonces ya más que vayas a evaluar el gasto que se hizo en borradores o en qué proveedor, realmente vas específicamente sobre el objetivo de la denuncia, en cuyo caso sería encontrar el proveedor y cuánto se le pagó al proveedor, y si el concepto sería exactamente los 2 borradores. Espero haya quedado claro. Con esto me despido y pues que tengan linda noche.